¿Cuántos están listos para recibir la palabra, el alimento? Cantamos Fue tu gracia, porque en nuestra serie de crecimiento hoy vamos a hablar de la gracia, el conocimiento de la gracia de Dios. Tenemos que crecer y tener conciencia de eso tan importante que se llama la gracia de Dios. Domingo pasado pues estuvimos hablando acerca de crecer en generosidad, la segunda parte, y hago un resumen rápido. Pues nuestra generosidad con Dios tiene que ver con la intención del corazón. No tiene que ver cuánto materialmente podamos darle a Él, sino cuán disponibilidad y cuál es la disposición de tu corazón a la hora de entregar al Señor. Y yo quiero decirte que cuando entregamos al Señor, automáticamente Él nos está dando algo, que es un intercambio. Entregamos y Él nos da. Y cuando entregamos al Señor, muere algo en nosotros. Muere el ego, muere el orgullo, muere el mal carácter, muere la pesadez. ¿Cuántos pesados conoce vos? Eso muere cuando le entregamos al Señor, ¿verdad? También la generosidad para con Dios suple cuando somos generosos con Dios. Eso activa que podamos ser generosos con otros también. Y entonces vamos supliendo las necesidades también de los otros. Por lo que la generosidad para con Dios tiene dos vías. Número uno, tiene que ver con nuestro corazón, con nuestras vidas. Cuando nosotros entregamos a Él, Él entrega su naturaleza en nosotros. Y número dos, con suplir necesidades en otros. Dios no nos llamó a ser vacuum cleaners. Dios nos llamó a ser distribuidores de su gracia. Dios no bendice los estanques. Dios bendice ríos, manantiales. O sea, no estamos llamados a estar estancados, sino estamos llamados a dar por gracia lo que por gracia recibimos. Por otro lado, estuvimos hablando un poco de ese tema tan controversial, que es la ley del diezmo. Y vimos que todo comenzó por la actitud del corazón precisamente de Abraham, el padre de la fe. Como Abraham decidió en su corazón, por gratitud a él, pues darle el diezmo de todo lo que él tenía. Después lo continuó Jacob, su nieto. Y Jacob también hizo lo mismo. Pero cuando vino Jesús, las cosas cambiaron. Cuando Jesús vino, todo cambió. Todo el mundo espiritual cambió cuando vino Jesús. Porque cuando vino Jesús se activó la gracia. Y la gracia no tiene límites. Si antes la ley era el 10%, bajo la gracia de Dios no hay límites. La abundancia que nos dio Jesús, la abundancia que activó Jesús, no tiene límite. El 10% no representa la gracia de Dios. El 10% se queda chiquito. Por tanto, como lo que hizo Jesús por nosotros no tiene precio, pues tampoco hay por ciento. Y Él espera que nosotros seamos generosos. Así como Él fue generoso, porque Jesús no dio el 10%. Jesús lo dio todo. Jesús lo entregó todo. Y como señal de esto, cuando Jesús estaba en la cruz, que le pincharon el costado con una lanza, dice que soltaba una agua, esa era una mezcla de agua con poquita sangre, porque ya toda la sangre Jesús la había vertido por ti y por mí. Entonces no tiene límites la gracia del Señor en nosotros. Y es precisamente hoy que quiero hablarle acerca de esto, creciendo en el conocimiento de la gracia de Dios. Tenemos que entender qué es la gracia de Dios, porque desde que nosotros nacemos en este mundo, estamos experimentando la gracia de Dios. Creamos en Él o no. Tú puedes ser el ateo más grande del mundo, pero en ti está la gracia de Dios también. La gracia de Dios es la más alta expresión de amor incondicional. Dios nos ama incondicionalmente, no importa que tú seas malo, no importa que tú seas bueno, no importa que tú seas lindo, no importa que tú seas feo, no importa que tú seas grande, chiquito, gordo, flaco, no importa.
el amor incondicional de Dios está disponible para ti y para mí. Pero, ¿qué es la gracia? La gracia de Dios es el favor, el amor y la bondad de Dios que le muestra a una persona. Aunque no merezcamos la gracia, Él por amor nos da su gracia. La gracia de Dios es como cuando tú desapruebas un examen porque no estudiaste. No mereces la nota, no mereces aprobar el examen, pero Dios viene y te aprueba el examen. No porque tú lo merecías, porque Él le dio la gana, porque su amor hace eso. No porque nosotros merezcamos, sino porque Él quiere y porque nos ama. La gracia de Dios es un empuje a tu favor que abre puertas, donde logras cosas que no imaginaste, donde tú nunca pensaste estar, ahí Dios te coloca. Lo que nunca pensaste lograr, lo logras. Dios añade mucho más de lo que nosotros podemos creer o imaginar. Esa es la gracia de Dios. En su gracia, Dios multiplica al 100 por 1, dice la Escritura. Dice en Marcos 4:20, y estos son los que fueron sembrados en una buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por 1. Cuando nosotros sembramos en buena tierra, que es la palabra de Dios, entonces los frutos de su gracia se multiplican. Dice que al 30, al 60, al 100 por 1 se multiplican. En la gracia de Dios hay multiplicación. En la gracia de Dios hay algo sobrenatural que nosotros no podemos entender. Nuestra parte es sembrar semillas en buena tierra y Dios multiplicará todo lo que nosotros sembremos si lo hacemos en la buena tierra de su palabra. En obediencia a su palabra actuamos, y cuando actuamos sembramos, y esa siembra produce fruto a 100 por 1. Tú pones 1, Él pone 100. Tú pones 1 de tu esfuerzo, Dios pone 100. Ahora, la gracia de Dios expone su naturaleza de amor incondicional. La naturaleza de Dios, la esencia de Dios es amor. Dios siempre entrega. Y eso es gracia. Ese mismo amor con que nosotros amamos a nuestros hijos, que no es porque ellos se lo merezcan, no es porque hayan hecho suficientes méritos para merecer nuestro amor, sino porque son nuestros hijos. Y el amor de un padre, el amor de una madre hacia los hijos es un amor incondicional. Y en ese amor se manifiesta la gracia paternal o la gracia maternal. Los hijos son rebeldes, los hijos son difíciles, los hijos son a veces son muy difíciles. Pero la paternidad, la maternidad que hay en nosotros, que viene de Él, pues hace que nosotros actuemos como Él. Ofrezcamos el perdón, ofrezcamos el apoyo, ofrezcamos aunque no lo merezcan. Y eso es la gracia de Dios. Yo quiero hablarte de dos aspectos fundamentales que definen nuestras vidas, que vienen de la gracia de Dios. Hay dos aspectos, hay muchos más, pero hoy quiero hablarte de dos aspectos fundamentales que definen la gracia de Dios en la vida del ser humano. Y uno es la salvación del alma. El segundo es la fortaleza en la debilidad. Efesios 2, 8 a 9, Pablo escribe y dice: porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra,
que nadie se gloríe. Número 1, la salvación del alma. Es por su gracia. No hay nada que nosotros podamos hacer que nos haga merecedores de la salvación. No existe nada. El deseo inherente que hay en el ser humano es un deseo de vivir. ¿Cuántos quieren morirse? Todos queremos vivir, ¿verdad? Todos queremos vivir y tener una vida buena. O sea, nadie quiere tener una vida pobre, nadie quiere tener una vida llena de problemas. Todos queremos tener una vida de calidad, una buena vida. Y la gracia de Dios activa en nosotros una vida abundante en esta tierra y nos garantiza una vida que sigue cuando nuestra vida natural se termina. Y yo quiero traerte hoy un pasaje que describe esto. Está en Lucas 39 al 42, habla la historia de 2 malhechores. No eran 2 niños buenos, no eran 2 personas bien portadas, eran 2 criminales. Dice la escritura en el versículo, capítulo 23, versículo 39, dice: uno de los malhechores que estaban colgados ahí lanzaba insultos, diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero él no le contestó, pero el otro le contestó, y reprendiéndole le dijo, el otro que estaba al otro lado, le dijo: ni siquiera temes a Dios, le dijo al otro. A pesar de que estás bajo la misma condena, nosotros a la verdad justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero hablando de Jesús, nada malo ha hecho. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Estos 2 malhechores representan la actitud de 2 grupos de personas diferentes. El grupo número 1 son los que dudan todo, los que juzgan, por lo que han hecho y no confían en nadie. Y su desconfianza e incredulidad cancela la gracia de Dios en sus vidas. Su actitud niega el favor y la gracia de Dios por la mala actitud del corazón. Personas que tienen todo, lo juzgan, todo lo dudan, desconfían de todo. Y este ladrón estaba desconfiando del creador de los cielos y la tierra. Y comenzó a insultarlo, porque dice que lo que le estaba diciendo eran insultos. Por eso es tan importante que entendamos que tenemos que saber tratar las malas experiencias. Las experiencias del pasado nos pueden afectar. Las experiencias del pasado nos pueden marcar. La mayoría de la gente que desconfían de todo es porque han sido engañados, han sido traicionados. Entonces ahora desconfían de todo, hasta de Dios. No confían en su sombra. Pero nosotros tenemos que aprender a tratar con esas cosas. Si algo sucedió contigo en el pasado, no dejes que eso que te pasó marque tu vida para siempre. Si te hicieron algo, si te traicionaron, si te mintieron, si te manipularon, tú tienes que aprender a trabajar con eso. Y tú tienes que ponerle un pare, un stop a eso en tu vida, o eso va a acabar contigo. Si tú no te determinas a poner un stop a lo que te ocurrió en el pasado y que te dañó, eso va a cancelar tu presente, va a cancelar tu futuro. Y esto era lo que le estaba pasando a este hombre que estaba ahí insultando al Señor, diciéndole cosas al Señor.
Sabe Dios cómo la vida lo había tratado. Pero eso que le pasó creó una actitud en el corazón y se perpetuó esa actitud en el corazón de rebeldía. Todos aquí hemos pasado momentos malos en el pasado, todos. Ahora el problema está, ¿qué vamos a hacer con eso? Y yo te voy a decir qué podemos hacer con eso. Nosotros tenemos que aprender a depositar todo en las manos del Señor. Eso también es parte de nuestra generosidad con Dios. Dios quiere que nosotros le entreguemos todo. Entonces Dios te está pidiendo tu odio. Dame tu odio. Dame tu rencor. Y tú dices, no, ese es mi odio, mi rencor, porque a mí me lo hicieron. A mí me maltrataron. Yo no perdono eso. Dios te dice, dame, entrégame tu rencor. Entrégame tu odio. Entrégame eso que te está carcomiendo, que te está produciendo un mal terrible. Pero tú, sin embargo, no lo quieres dar, no quieres entregar. Y el Señor te dice hoy, entrégame hoy el odio, entrégame a mí la traición que te hicieron, entrégame a mí la manipulación que fuiste víctima, entrégamela a mí, sé libre. El Señor quiere que tú seas libre de rencor, libre de amargura. Que dejes tu posición de víctima, porque en aquel momento fuiste víctima, ya no lo eres. Si estás en el Señor, eso está ilegalmente en tu vida. Y recordemos que el mundo espiritual es un mundo de legalidades. Si tú tienes algo ilegal en tu vida, el enemigo tiene puertas de entrada. Tanto el rencor, la amargura, son puertas de entrada al enemigo en tu vida. Por eso nosotros tenemos que renunciar a eso. Deja hacerlo a Dios. Ponlo en las manos del Señor. No sigas cargando esa carga tan pesada. Ponlo en las manos del Señor. Y sé libre. Y sé libre. Para que se active un nuevo comienzo en tu vida, tú tienes que dejar las cargas. Para que un nuevo comienzo de Dios venga a tu vida, tú tienes que aprender a perdonar. Tú tienes que aprender a pasar por alto la ofensa. A no tomar las cosas personales. Tú tienes que aprender a descansar en tu Dios. Tú tienes que aprender un nuevo estilo de vida. Tú tienes que aprender a ser flexible. Y ayer estaba reflexionando porque estábamos hablando en la casa de cuando pasó el huracán. Nosotros tenemos una mata de mango y una mata de aguacate. Y las dos matas se echaron para adelante, así el viento, pero no las partió. Por tanto, pudimos salvarlas. Pero ¿por qué no las partió? Porque como son árboles jóvenes, son árboles flexibles. ¿Cuáles son los árboles que se rompieron? Los rígidos, los viejos, porque no, el viento dándole ahí, ¡pata!, que se partieron. Pero estos, como eran árboles flexibles, se echaron para adelante, sí, hubo que ponerle calzarlos y eso, pero los árboles hoy viven. Pero tú no puedes permitir que el viento de la prueba, el viento de la tempestad en tu vida te parta. Tienes que ser flexible y dejar que el Señor te levante. Amén. Entonces, este ladrón representa a ese grupo de personas que tenía eso en su corazón. Estaba bravo con la vida, estaba bravo con todo. Cuando llegó a la cruz, más bravo todavía. Y empezó a juzgar a... Pero ahí está el otro grupo de personas que reconoce que ha cometido errores, de los cuales se arrepiente y entiende que necesita arreglar algo en su vida que se rompió y necesita ayuda, necesita arreglarlo. Por eso el arrepentimiento en la vida del cristiano es tan fundamental. Porque en el arrepentimiento tú reconoces. Y que vas a reconocer las cosas que no están bien y que necesitan ser cambiadas. Cuando Juan el Bautista comenzó el ministerio, era el ministerio del arrepentimiento. Dios estaba a punto de hacer un reseteo en el mundo.
Pero para que eso sucediera, la gente tenía que ir al arrepentimiento. Tenían que decir, hasta aquí no hemos hecho las cosas bien. A partir de aquí y en este bautismo va a haber un nuevo comienzo en mi vida. Por eso, para conocer al Señor, primero tiene que haber un arrepentimiento. Porque en el arrepentimiento entregamos, un arrepentimiento de corazón, un arrepentimiento sincero de corazón. Y en ese arrepentimiento entregamos a Él. Y entonces ahí es donde comienza lo nuevo. Dice el Señor, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Todas las cosas. Diga conmigo, todas las cosas. No algunas cosas. No estas sí y estas no. El Señor dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Y yo hago nuevas todas las cosas. Pero como siempre con el Señor hay una condición. Tiene que haber una entrega. Y ese es el arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos, le entregamos al Señor. Y entonces Él hace nuevas todas las cosas. Y esto fue lo que le sucedió a este hombre. Y esa actitud lo hizo que se encontrara con la gracia de Jesús en el último momento de su vida. Su actitud en el corazón de reconocer. Le digo, nosotros estamos aquí justamente, pero Él no ha hecho nada. En ese momento le estaba reconociendo. Porque estar en la cruz no eran gente, a no ser que era Jesús, que fue una manipulación legal, pero los que estaban en la cruz eran criminales. Habían cometido varios tipos de crímenes, porque no todos te llevaban a la cruz. Eran los crímenes más graves los que te llevaban a la cruz. Era la muerte. Entonces la humildad en este hombre hace que Jesús se acerque a él. Reconocer al Dios que da la vida. Y eso fue lo que sucedió en aquel malhechor. Estaba bajo la condenación de los hombres por los actos que había cometido, pero había algo bueno en su corazón a pesar de sus malas acciones. Estaba pasando una situación extrema en su vida, pero no hizo como el otro, que se puso a desafiar el poder del Señor en su altivez, sino que hizo lo contrario. Él dijo estas palabras: y vos, a la verdad vosotros justamente merecemos por lo que hemos hecho, pero este nada malo ha hecho. Y le decía a Jesús: acuérdate de mí en el día de tu reino. Estoy aquí, estoy en el último momento de mi vida, no me queda más nada, solamente veo la esperanza en el Señor. Le digo: Señor, yo sé que está embarrado, he hecho todo malo, no he hecho nada que sirva, pero en este momento yo vengo a ti y te pido que te acuerdes de mí. Ten misericordia de mí. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa acción cambió la vida de este hombre. Reconoce, se arrepiente, declara justicia, no pensó egoístamente, sino que acude a la compasión de Jesús y le dice: acuérdate de mí. Este hombre que no conocemos ni su nombre, sino que se le conoce por el ladrón de la cruz. No sabemos cómo se llama, se llamaba Pedro, si se llamaba Juan, no sabemos cómo se llama. Es una exposición de lo que representa la gracia de Dios. No merecía, él no merecía la salvación. Pero Jesús, en su amor incondicional, la entrega. Nosotros podemos tocar el corazón de Dios. Y cuando tocamos el corazón de Dios, se activa en nosotros el fluir de su gracia. La actitud de este hombre tocó el corazón de Dios.
Y esto nos califica a todos para ser portadores de su gracia. No importa lo que has hecho. No importa cuán grande ha sido tu error. El hombre no te puede perdonar, y ni tan siquiera tú mismo te puedes perdonar, pero Él sí te puede perdonar. Hay personas que han hecho mal. Te han metido en cuantas cosas oscuras y se sienten impuros y se sienten mal y se autocondenan día y noche. Pero el Señor hace nuevas todas las cosas. Lo asombroso de esto es que este hombre nunca fue a la iglesia. Este hombre no se bautizó con Juan. Este hombre ni tan siquiera cumplía ni las leyes ni los mandamientos, pero recibió la salvación. Nosotros tenemos que desechar la mentalidad religiosa. Yo estoy seguro que para muchos, ahora conozco al Señor, yo sé, pero para muchos ese hombre no era digno de recibir lo que recibió. En nuestra mentalidad humana no cabe que ese hombre hubiera recibido el perdón de Dios. Es difícil, porque usted se pone a pensar en los malvados de la historia que han hecho tanto mal. Y tú dices, yo no puedo perdonarlo. Nosotros no podemos, pero Él sí puede. La única condición es arrepentimiento. La única condición es reconozco de corazón. Jesús le dijo, en verdad, cuando Jesús dice, en verdad, es 100% la máxima expresión de confiabilidad. Las palabras de Jesús son lo más confiable que hay. Hay Biblias que traen las palabras de Jesús en rojo. Cuando Jesús dice en verdad, de cierto, 100% de confiabilidad. Dice, estarás conmigo en el paraíso. Entonces este hombre que tenía una vida, un desastre, este día su vida cambió para la eternidad. Romanos 3:24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Eran los patrones del reino y de su naturaleza misma. Y es cierto que la gracia de Dios es disponible para todos. Pero quien activa la gracia de Dios es la actitud de nuestros corazones. Es como la frecuencia. Vamos a decir que la gracia de Dios es una torre que está emitiendo una frecuencia. Y los corazones de nosotros son radios. Frecuencia FM. Y para nosotros conectarnos con esa torre que está transmitiendo de la radio, tenemos que poner nuestra frecuencia en la misma frecuencia de la torre para poder tener una conexión y poder escuchar lo que dice la radio. Y eso mismo ocurre con la gracia de Dios. La gracia de Dios está emitiendo una señal disponible para la humanidad entera. Para los que se disponen a poner el corazón en sintonía, son los que reciben la gracia. Si tú y yo estamos aquí hoy, es porque en algún momento pusimos la sintonía y su gracia nos alcanzó, como dice la canción de Gideon. Fue su gracia que nos alcanzó, no por méritos, no porque yo era el campeón, no porque yo era el bárbaro, no es porque yo era el que más sabía, por su gracia. No es por nuestra mente, no es por nuestra lógica, es
en la actitud de tu corazón. Número dos, la gracia en la debilidad. ¿Para qué no funciona la gracia de Dios? En 2 Corintios 12:9 le dijo el Señor a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vamos a explicar esto. El apóstol Pablo reconoce que tenía una debilidad como ser humano en su humanidad o en su cuerpo, no se sabe bien, y reconoció que estaba en él un límite, había un límite en su humanidad. Y Dios le había otorgado a Pablo tanta revelación. Dios le había otorgado a Pablo tantos dones del Espíritu. Y Dios usaba a Pablo a pesar de su debilidad. A pesar que tenía un punto débil. A pesar que tenía su ñeque. ¿Cuántos tienen ñeque aquí? Todos tenemos un ñeque. Una debilidad. Todos tenemos ñeque. Y el Señor le dijo: mira, no te lo voy a quitar. Bástate mi gracia. Porque en esa dificultad que tú tienes, mi poder se va a perfeccionar. O sea, esa dificultad, esa debilidad que tú tienes, es la que yo necesito para glorificarme en tu vida. Para que no digas que fuiste tú. En tu imposibilidad yo me hago posible. Dios comienza a actuar cuando ya nosotros no podemos. Y Pablo había orado para que el Señor le quitara esa debilidad que tenía, que no lo dejaba. Y el Señor le dijo: tranquilo, bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Cubre nuestras debilidades, la gracia de Dios. Todos absolutamente tenemos áreas débiles y nosotros tenemos que lidiar, porque esas áreas débiles muchas veces no se van a quitar. Están puestas ahí a propósito. Te pongo un ejemplo para que puedas entender, porque quizás estás pensando: ¿pero cómo así? Esto, mira. Nosotros podemos cambiar el carácter, pero hay algo que no podemos cambiar, que es el temperamento. Cada uno de nosotros tiene un temperamento por propósito. Algunos son de una manera y otros de otra manera. Depende de cómo Dios te soñó y te pensó y quiere que tú funciones. Es tu temperamento. Y todos los temperamentos, absolutamente todos los temperamentos, tienes áreas débiles y tienes áreas fuertes. Y en las áreas débiles es donde la gracia de Dios se perfecciona en nuestra vida. El temperamento es como la huella dactilar. Es algo que nace con nosotros y que muere con nosotros. Ahora, cuando nos acercamos a la gracia de Dios, las áreas débiles son esas las que se perfecciona el poder de la gracia de Dios. ¿Cuáles son las áreas débiles? Impulsividad, ¿verdad? Impulsividad, falta de disciplina, desorganización, dificultad para terminar proyectos, hablar demasiado, buscar aprobación de otros, impaciencia, tendencia a controlar, orgullo, poca sensibilidad hacia los sentimientos ajenos, dificultad para admitir errores, enojo fácil y muchas más. Cada temperamento tiene su ñeque. Por ejemplo, yo soy flemático. Y el flemático, como el flemático busca el balance, quiere estar en paz, pues el flemático es uno que evita los problemas. Pero a veces los problemas no se pueden evitar. A veces los problemas hay que enfrentarlos. Siempre los problemas hay que enfrentarlos. Sin embargo, el flemático pues huye de los problemas, trata de huirse de los problemas. El flemático también es muy postergador de cosas. Tiene que hacer las cosas hoy, pero no las hace, las deja para mañana y las deja para mañana. Eso
son áreas débiles del temperamento llamado flemático. El temperamento que es colérico, como una de las cosas débiles, es que es impulsivo y que quiere tener el control de todas las cosas. Y eso se le convierte en una debilidad también. El temperamento melancólico, todo tiene que estar en orden. Y cuando no hay orden, no funciona. Y el sanguíneo tiene que haber fiesta para todo. Y tiene que haber todo. Si no, se siente triste y se deprime. También se vuelve una debilidad. Pero ahí es donde la gracia de Dios viene a nuestras vidas y nos ayuda en estas debilidades. Donde yo estoy dejando las cosas para mañana y el Espíritu Santo me dice, oye, es hoy. ¿Qué tengo que hacer? O cuando estoy huyéndole a la cosa y el Señor dice, oye, enfréntalo. Tengo que hacerlo. Y eso pasa porque estoy cerca de su gracia. Pero si yo me alejo de su gracia, todas estas cosas vuelven otra vez a mi vida. Entonces, la gracia de Dios funciona cubriendo nuestras debilidades, nuestros defectos. Si eres impulsivo, ¡ay, el Espíritu Santo! Aguántate ahí, cállate. Cierra la boca. No hables ahora. Amén. Por otro lado, también la gracia de Dios nos ayuda en nuestras áreas fuertes. La gracia de Dios potencializa tus áreas fuertes. Y no solamente la potencializa, la balancea. Porque a veces tenemos habilidades en algo, pues, y a veces no nos ponemos límites. Y Dios se encarga de balancearlo. La gracia de Dios hace que podamos llegar a donde no podemos, a donde no imaginamos. A mí me ha pasado, yo digo, ¿qué hago aquí yo? Si yo no estoy para estar aquí. Pero a Dios le plació en su gracia ponerme. A Dios le plació en su gracia. Y recuerdo esto, que estando en Cuba, yo era profesor, y en la escuela, los que son cubanos saben, cuando hay un viaje, lo que se forma es la guerra, la Cuarta Guerra Mundial. Y todo el mundo afagado por el viaje, y yo, tranquilo de vacaciones en mi casa. Y me llama la jefa de departamento y me dice, ven para acá que tienes un viaje para Francia. Y yo, Francia, para aquí. Y aquí hay una bronca, me dice la jefa de departamento, aquí hay una bronca más por ese viaje. Y la gente han sacado papeles de mérito, y porque yo fui alfabetizador en Cuba. Los que conocen en Cuba saben la historia. Pero dice el director municipal y los franceses que te quieren a ti. Y al final, por mucho que la gente lucharon para que yo no fuera, y yo tampoco tenía mucho interés en ir, ¿sabes? Por mucho que lucharon, el que fue a ese viaje fui yo. Y eso fue la gracia de Dios. Yo me estaba en el avión y estaba en Europa y decía que iba aquí. Porque esa es la gracia de Dios. En el año 2000 nosotros vinimos del ministerio Monte de Sion, vinimos acá a Estados Unidos a ministrar. Y de momento nos encontramos en un auditorio inmenso en Lakeland, con cuerpos de seguridad, como si fuéramos la seguridad, ¿cómo se llama? El servicio secreto del presidente. Nosotros caminando por aquellos pasillos, esos tipos no, aquí van por aquí. Nosotros no somos tan importantes ni nada de eso. Pero cuando la gracia de Dios te coloca, nadie te puede quitar. Yo he visto eso en mi vida muchas veces. Porque así es la gracia de Dios. Y el enemigo no quiere que tú sepas que tú eres elegible para la gracia de Dios. El enemigo quiere que tú te creas que eres un pobre, que eres un infeliz, que no mereces nada.
Y es todo lo contrario. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Tú eres la niña de los ojos de Dios. Y para el que cree, ¿qué dice la Escritura? Imagínense, para el que cree bajo su gracia, todo es posible. Así que no tengas miedo a emprender, no tengas miedo a conquistar, no tengas miedo porque la gracia de Dios está activa en tu vida. No tengas temor porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No importa cuán débiles somos, no importa cuán difícil parezcan las cosas, si está la gracia de Dios con nosotros, tendremos garantía de éxito, aunque no lo podamos entender. La gracia y el favor de Dios están disponibles. El mayor beneficio fue la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, errores del pasado. La gracia hace borrón y cuenta nueva. Deja de estarte juzgando por lo que pasó en el pasado. Tú no puedes tener memoria de lo que Dios olvidó. Si Dios lo olvidó, tú no puedes tener esa memoria. Entonces, tenemos que entender que bajo la gracia de Dios, las cosas son hechas nuevas. Hay un nuevo comienzo para ti. Hay un nuevo comienzo para ti. No sé en el lugar donde tú estás ahora, a lo mejor estás avanzado, o a lo mejor estás un poco más atrás, a lo mejor estás en el medio, pero lo que sí te puedo decir es que hay un nuevo comienzo para ti, porque la gracia de Dios está activa en tu vida. Hay un nuevo comienzo. Dios quiere que tú sueñes. Sueña. Sueña. Todas las cosas que yo he soñado, todas las cosas que yo he logrado ver, en algún momento, en su tiempo, Dios me la ha dado. Sueña. Y Dios te va a dar más abundantemente de lo que nosotros podemos creer. Hay muchos testimonios que yo le puedo dar con respecto a esto. Que yo no tenía cómo. Ni tenía la inteligencia, ni tenía los contactos, ni tenía nada, ni sabía inglés, ni sabía francés. Sin embargo, a Dios le plació. Y a veces la gente nos dice, pero ustedes son atrevidos, ustedes hacen cosas. Mi esposo y yo a veces nos metemos en cada cosa. Y la gente queda un tiempo aquí y dice, pues ustedes están locos, pero nosotros lo hacemos. Y hemos visto la gracia de Dios. Y hemos visto el favor de Dios. Así que yo le exhorto en este día a entender esto que es una realidad que se llama la gracia de Dios, que abre puertas, que nos lleva a otros niveles, que somos el resultado mismo de la gracia de Dios. El hecho que estemos aquí, que estemos vivos, quiere decir que somos resultados de la gracia de Dios. Así que cada promesa que Dios dice en su palabra está bajo la ley de su gracia. Dios dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y los confines de la tierra por heredad. Lo que pasa es que no lo creemos. Pero si lo creemos, créeme que tenemos éxito. Vamos a tener garantías del éxito que viene de Él. Si usted está empezando en este país, créale a Dios. Usted puede ser un empresario. Usted puede ser un hombre de negocio, una mujer de negocio. Puede ser una persona próspera. Usted puede ser una persona que no se imaginó que iba a ser. Porque la otra cosa que tiene la gracia de Dios es que Dios no llama. A veces tú te crees con mucha capacidad, pero viene uno que no sabe nada y se pone bajo la gracia de Dios y llega más lejos. Porque la gracia de Dios nos capacita, nos da la sabiduría y el cómo hacerlo. Amén. ¿Cuántos creen? Pues ponte en pie.